Resolveremos el problema número 1 del libro. Nos piden hallar la magnitud de esa expresión. Para hallar esta magnitud usaremos los corchetes, que solo afectará a las bases y no a los exponentes. Aplicamos corchetes y vemos en la imagen pues que solamente afecta a la base 2, a la base pi, a la base p, a la base q, etcétera, etcétera. Los exponentes quedan fuera de los corchetes. Si en los exponentes aparecen letras, se eliminan, solo quedan los números. De esta manera eliminamos la letra A, luego la letra B que aparece en los exponentes. Además sabemos que la fórmula dimensional del número 2 es 1, ya no se considera. La fórmula dimensional de pi es 1, ya no se considera. Se sabe que P es longitud, Q es masa y R es longitud por las unidades. Entonces al final nos va a quedar que la fórmula dimensional de P, que está elevado a la menos cosecante de 30 grados, que es menos 2, ¿no? Nos quedaría como L a la menos 2. La fórmula dimensional de Q sería M, la fórmula dimensional de R sería L, como está elevado al exponente menos 1, se coloca L a la menos 1. Y le restamos la fórmula dimensional de P elevado a la menos 2 por la fórmula dimensional de Q, que es masa, por la fórmula dimensional de R, que es L, elevado a la tangente de 135 grados, que sería menos 1. Operando vamos a tener L a la menos 3 por M menos L a la menos 3 por M. Sabemos que el resultado de esta diferencia es L a la menos 3 por M. Esto viene a ser densidad. La respuesta entonces sería la letra C. Problema número 5 del libro. Hallando el valor del numerador, lo igualamos a n, toda esta expresión con radicales. Primero debemos elevar esta expresión al cuadrado para eliminar la raíz cuadrada. Luego nos quedaría n cuadrado igual a por raíz cúbica de a, por raíz cuadrada de a, por raíz cúbica de a, y así podemos seguir escribiendo esta expresión hasta el infinito. Luego, para eliminar la raíz cúbica, elevamos al cubo y nos quedaría n a la sexta igual a al cubo multiplicado por a por raíz cuadrada de a, por raíz cúbica de a, por raíz cuadrada de a, por raíz cúbica de a, etcétera, etcétera, hasta el infinito. Y notamos que esta expresión aparece en la primera ecuación. Lo que está entre las raíces vale n. Luego reemplazamos y vamos a tener que n a la sexta es igual a la cuarta multiplicado por n. Simplificando vamos a tener que n a la quinta es igual a la cuarta. Y de aquí n sería igual a elevado a la 4/5. Este sería el valor de la expresión que aparece en el numerador. Hallando el valor del denominador, igualamos d a todo el radical que aparece en el denominador. Para eliminar la raíz cuadrada, eliminamos toda la ecuación al cuadrado y nos quedaría d al cuadrado igual a p entre m multiplicado por raíz cuadrada de p entre m por raíz cuadrada de p entre m por raíz cuadrada de p entre m, y así se puede seguir escribiendo hasta el infinito. Notamos que lo que está entre raíces vale d. Luego reemplazamos y vamos a tener d cuadrado igual a p entre m multiplicado por d. Simplificando se obtiene que el valor de d es igual a p entre m. Entonces, este es el valor que debe figurar en el denominador. Reemplazando en la ecuación principal del problema 5, tenemos que raíz quinta de x es igual a la 4/5 dividido entre p entre m. Aplicamos producto de medios, producto de extremos, m pasa a multiplicar al numerador, quedando m por a elevado a la 4/5
todo dividido entre p. Elevando a la quinta potencia queda x igual a m a la quinta por a la cuarta dividido entre p a la quinta. Sabemos que por dato la fórmula de m, como es masa, sería m. La fórmula de a es aceleración lineal L-T al menos 2. Y la fórmula de p, que es fuerza, L por m por T a la menos 2. Elevando la fórmula de a la cuarta, nos quedaría L a la cuarta por T a la menos 8. Y elevando p a la quinta, L a la quinta por m a la quinta por T a la menos 10. Hallamos ahora sí la fórmula dimensional de x. Aplicando corchetes a la última ecuación, tendríamos que la fórmula dimensional de x es igual a la fórmula dimensional de m a la quinta por a la cuarta entre p a la quinta. Reemplazamos las fórmulas dimensionales de a la cuarta y p a la quinta que ya se ha calculado y nos quedaría m a la quinta por l a la cuarta por t a la menos 8 dividido entre l a la quinta por m a la quinta por t a la menos 10. Resolviendo por teoría de exponentes, al final se obtiene que la fórmula de x es igual a L a la menos 1 por T al cuadrado. Entonces la respuesta sería la alternativa C. Problema número 14 del libro. Resolviendo la ecuación, lo que está dividiendo en el segundo miembro pasa a multiplicar al primer miembro, quedando tangente de phi por 23 elevado a la 4 quintos por C por la tangente de alfa más coseno de beta, todo elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a A por m cuadrado más B por m cubo. Como la ecuación es homogénea, usamos el principio de Fourier y se debe cumplir que la fórmula dimensional del primer elemento de la ecuación es igual a la fórmula dimensional del segundo elemento de la ecuación y esto es igual a la fórmula dimensional del tercer elemento de la ecuación. Como C es una cantidad desconocida, no nos dicen nada acerca de C, entonces su fórmula dimensional sería 1. Y M es longitud, su fórmula dimensional sería L. Desarrollando la ecuación nos va a quedar que en el primer término el resultado sería 1. Esto va a ser igual a la fórmula dimensional de A por L al cuadrado y esto va a ser igual a la fórmula dimensional de B por L al cubo. De aquí podemos deducir que la fórmula dimensional de A es igual a 1 entre L cuadrado y esto es igual a L a la menos 2 por teoría de exponentes. Del mismo modo, la fórmula dimensional de B es igual a 1 entre L cubo y esto es igual a L a la menos 3. Finalmente, lo que nos piden es hallar la fórmula dimensional de A multiplicado por B a la menos 1. Esto se puede escribir de otra manera como fórmula dimensional de A dividido entre fórmula dimensional de B. Reemplazando las fórmulas dimensionales de cada una de estas letras, al final obtenemos L como resultado. Entonces la clave sería la alternativa E. Problema número 9 del libro. Primero descomponemos aquellos vectores cuyo tamaño no se puede calcular. En la gráfica vemos que hay dos vectores cuyo tamaño es 8, un vector cuyo tamaño o módulo es 10, y los vectores que se han pintado de color rojo, su tamaño no se puede determinar, por lo cual se va a tener que descomponer y van a ser reemplazados por sus componentes. Entonces los vectores de color rojo se eliminan porque son reemplazados por sus componentes de color azul y luego eliminamos los vectores que tienen el mismo tamaño y sentidos contrarios. Ahora tenemos una nueva gráfica en donde aparecen vectores con sus respectivos módulos. Se elimina el vector 8 hacia abajo con el vector 8 hacia arriba. Luego eliminamos el vector 10 hacia la derecha con el vector 10 hacia la izquierda. Luego eliminamos el vector 5 hacia la derecha con el vector 5 hacia la izquierda. Y solamente nos quedaría el vector cuyo módulo es 4. Hay otro vector que también su módulo es 4 y el vector cuyo módulo es 8. Aplicando ley de signos, obtenemos que el valor de la resultante es
16. Por lo tanto, la clave sería la alternativa E. Problema número 10 del libro. Primero descomponemos aquellos vectores cuyo tamaño no se puede calcular. El módulo del vector BC es 12. El módulo del vector MN, como es mediana, se puede calcular con la fórmula de la mediana, que viene a ser la semisuma de las bases. Entonces su módulo sería 18. El módulo del vector AD es 24. Los vectores de color rojo se eliminan porque son reemplazados por sus componentes de color azul. Luego, eliminamos los vectores que tienen el mismo tamaño y sentidos contrarios. En la gráfica ya tenemos el módulo del vector BC y una de las componentes del vector rojo que se ha eliminado en la parte superior, que también es 12. Eliminamos el vector MB con el vector MA por tener sentidos contrarios y son del mismo tamaño. Al final calculamos la resultante usando la ley de signos. En la gráfica vemos pues que todos los vectores apuntan en la misma dirección, entonces sumamos sus módulos. Al sumar los módulos de todos estos vectores obtenemos como respuesta 90. Entonces la clave sería la alternativa D. Problema número 3 del libro. Ampliamos la figura. Como la longitud de la barra homogénea es 20 metros, completamos la distancia, 15 metros. Debemos notar que aquí se forma un triángulo conocido, el 4K, el 5K y el 3K, debido a las distancias que aparecen en la gráfica. Entonces, debajo de la barra homogénea va a haber un ángulo de 53 grados. Graficamos el peso de esta barra homogénea en el punto medio. Hacia el lado derecho tenemos 10 metros, hacia el lado izquierdo también 10 metros. Esta fuerza de acción, que es el peso, va a provocar una fuerza de reacción en el punto C, a la cual estamos llamando RC, perpendicular a la barra homogénea. En el punto A también va a haber otra fuerza de reacción, pero no se va a considerar, puesto que aquí va a estar nuestro eje o punto de giro. Toda fuerza que pasa por el eje se elimina. Graficamos el brazo de la fuerza RC. Este brazo mediría 15 metros y esta fuerza va a girar en sentido horario alrededor del eje. Luego graficamos el brazo del peso. Se forma un triángulo conocido de 37 grados y 53 grados. Si la hipotenusa mide 10 metros, el brazo del peso sería 6 metros. El peso va a girar en sentido antihorario alrededor del eje. Luego usamos la segunda condición de equilibrio. El momento de las fuerzas que giran en sentido horario es igual al momento de las fuerzas que giran en sentido antihorario. RC vendría a ser una fuerza que gira en sentido horario, donde en la ecuación tendríamos RC multiplicado por su brazo, que es 15 metros, va a ser igual al peso, que es 400 newton, multiplicado por su brazo, que es 6 metros. Simplificamos metro en cada miembro de la ecuación, sacamos tercia al número 15, tercia al número 6, y en la ecuación tendríamos que RC multiplicado por 5 es igual a 400 newton multiplicado por 2. El 5 baja a dividir a 400. Vamos a tener que RC es igual a 80 newton multiplicado por 2. Operando, obtenemos que la fuerza de reacción en el punto C es igual a 160 newton. Entonces la clave sería la alternativa C. Problema número 4 del libro. Vamos a hallar el valor de F para que la pizarra permanezca en equilibrio. Graficamos el peso, que es 300 newton,
en el centro de gravedad, que viene a ser el cruce de las diagonales. Ubicamos el eje o punto de giro en el punto O. En este punto va a haber una fuerza de reacción que no se va a considerar. Toda fuerza que pasa por el eje se elimina. Prolongamos la línea de acción del peso para hallar su brazo. Se divide en dos segmentos iguales, B y B, debido a que el peso se encuentra en el punto medio. Ahora trazamos una perpendicular desde el eje hasta la prolongación del peso y este brazo tendría un valor igual a B. Ahora trazamos el brazo de la fuerza F y en el triángulo rectángulo de 37 grados que se está sombreando, vemos que la hipotenusa tiene un valor igual a 2B. Entonces el brazo de la fuerza F sería igual a la hipotenusa, que es 2B, multiplicado por el seno de 37 grados. El peso va a girar en sentido horario alrededor del punto O y la fuerza F va a girar en sentido antihorario. Aplicamos ahora la segunda condición de equilibrio. Sabemos que el momento de las fuerzas antihorarias es igual al momento de las fuerzas horarias. En este caso, la fuerza antihoraria sería la fuerza F. En la ecuación vamos a tener F multiplicado por su brazo, que es 2B por seno de 37 grados. Y esto va a ser igual a la fuerza horaria, que es el peso, 300 newton, multiplicado por su brazo, que es B. Simplificamos B en el primer miembro de la ecuación, B en el segundo miembro. El número 2 baja a dividir a 300 y nos va a quedar F por seno de 37 grados igual a 150 newton. Seno de 37 grados es 3/5. Siguiendo con la ecuación vamos a tener que F multiplicado por 3/5 va a ser igual a 150 newton. El 3 baja a dividir a 150, eso da 50. Y 50 por 5 sería 250 newton. Este es el valor entonces de la fuerza F para que la pizarra se mantenga en equilibrio. La clave entonces sería la alternativa A. Problema número 1 del libro. Nos piden hallar la velocidad media del móvil, entonces debemos calcular la distancia que hay entre el punto A y el punto B. El ángulo total formado entre los radios es 120 grados. Lo notamos mejor si hacemos una gráfica aparte. Este ángulo de 120 grados nos va a permitir calcular la distancia que hay entre el punto A y el punto B. Se forma un triángulo isósceles que se está sombreando y para hallar el valor de la distancia aplicamos la ley de cosenos. La distancia elevado al cuadrado va a ser igual a r cuadrado más r cuadrado menos 2 veces r por el coseno de 120 grados. Resolvemos esta ecuación. La distancia elevado al cuadrado va a ser igual a 2r cuadrado menos 2r cuadrado multiplicado por menos 1/2, que vendría a ser el coseno de 120 grados. Operando vamos a tener que toda esta ecuación nos da 3r cuadrado. Luego la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 3r cuadrado. Esto es igual a r raíz de 3. Como el valor de radio es 15 metros, al final tenemos que la distancia es igual a 15 raíz de 3 metros. Con este valor podemos calcular ya la velocidad media. La velocidad media es igual a la distancia que hay entre el punto A y B dividido entre el tiempo. Reemplazamos valores. Vamos a tener 15 raíz de 3 metros entre 5 segundos. Este es el tiempo que nos dan como dato. Dividiendo nos queda que la velocidad media es 3 raíz de 3 metros en 3 segundos. Entonces la clave sería la alternativa B. Problema número 2 del libro. Ahora nos piden hallar la rapidez promedio del móvil. Entonces tenemos que calcular la longitud de toda la trayectoria.
la gráfica vemos que la longitud de toda la trayectoria vendría a ser la longitud del arco, y eso se calcula multiplicando el desplazamiento angular por el radio. El desplazamiento angular θ es igual a 240 grados sexagesimales. Convirtiendo las radianes, multiplicamos por pi y lo dividimos entre 180 grados sexagesimales, y eso nos da un valor de 4 pi tercios. Esto ya está en radianes. Nos dicen que pi se debe considerar como 22 sobre 7. Entonces, haciendo los cálculos, el valor de L, la longitud de arco, que es igual a θ por el radio, va a ser igual a 4 pi tercios multiplicado por 42. El radio de esta circunferencia nos dicen que es 42 metros. Operando, obtenemos que L es igual a 56 pi metros. Entonces, la velocidad promedio para este problema es igual al espacio dividido entre el tiempo. Como L es el espacio o la longitud de toda la trayectoria, reemplazamos valores y vamos a tener 56 pi dividido entre 22. Como pi es igual a 22 entre 7, reemplazamos por su valor, simplificamos 22 entre 22 y nos va a quedar 56 entre 7. Entonces la velocidad promedio sería igual a 8 metros entre segundos. La clave sería la alternativa B. Problema número 3 del libro. Ahora nos piden hallar la velocidad media del móvil en todo el recorrido. Entonces tenemos un móvil que se desplaza desde el punto A hasta el punto C, en total 120 metros. Tendríamos que calcular el tiempo total que demora desde A hasta C. El tiempo se calcula dividiendo el espacio entre velocidad. Entonces primero hallamos el tiempo T1 desde A hasta B. Eso sería espacio entre velocidad, sería 60 metros entre 80 metros entre segundo. Simplificando se elimina metro con metro y nos va a quedar que el tiempo T1 es 3 cuartos de segundo. Lo mismo para el tiempo T2. Dividimos la distancia, que es 60 metros entre la velocidad, 120 metros entre segundo. Eliminamos metro entre metro. Simplificando, sacamos solamente 30 a cada uno y nos va a quedar 2 cuartos de segundo. Hacemos esto para tener quebrados homogéneos y poder sumar fácilmente. Entonces el tiempo total sería T1 más T2 y esto sería igual a 5 cuartos de segundo. La velocidad media entonces será igual a la distancia total dividido entre el tiempo total. La distancia total es 120 metros desde A hasta C y el tiempo total es de 5 cuartos de segundo. Aplicamos producto de medios, producto de extremos. El número 4 pasa al numerador a multiplicar a 120. Dividimos 120 entre 5 y eso nos va a dar 24. Y ahora multiplicamos 4 por 24, eso sería 96. Entonces la velocidad promedio sería 96 metros entre segundo. La clave sería la alternativa D. Problema número 9 de lanzamiento vertical en caída libre. Desde el borde de la azotea de un edificio se lanza una moneda verticalmente hacia arriba. La moneda sube y baja, entonces en este caso se recomienda usar una ecuación vectorial. Baja impactando con el pie del edificio. Vamos a hallar el tiempo de vuelo considerando la aceleración de la gravedad 10 metros entre segundo al cuadrado. El tiempo de vuelo es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. La velocidad inicial es 30 metros entre segundo. El punto de partida, que estaría en la azotea del edificio, nos va a permitir calcular el signo de la altura, que es 80 metros. La altura es un vector trazado desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Entonces tenemos un vector hacia abajo. En la ecuación vectorial llevaría signo negativo. Usamos una ecuación vectorial en toda la trayectoria. La velocidad inicial es 30 metros entre segundo. La altura es 80 metros. Vamos a calcular el tiempo de vuelo, que en este caso sería t. Como la aceleración de la gravedad se grafica por medio de un vector hacia abajo, en la fórmula llevaría signo negativo. Usamos la tercera ley vectorial, más menos h
es igual a más menos velocidad inicial multiplicado por el tiempo menos la aceleración de la gravedad dividido entre 2 por el tiempo al cuadrado. Como la altura es un vector hacia abajo, le colocamos signo negativo en la ecuación. Vamos a tener menos h, más la velocidad inicial sería signo positivo porque es un vector hacia arriba, multiplicado por el tiempo menos la aceleración de la gravedad dividido entre 2 por el tiempo al cuadrado. Reemplazando datos, tenemos menos 80 es igual a 30 multiplicado por t menos 10 dividido entre 2 por el tiempo elevado al cuadrado. Desarrollando, nos queda menos 80 es igual a 30t menos 5 por t elevado al cuadrado. Pasamos todo al primer miembro de la ecuación. Vamos a tener que ordenar en forma descendente. 5 por t cuadrado menos 30 por t menos 80 es igual a 0. Simplificando, sacamos quinta toda la ecuación, nos va a quedar t cuadrado menos 6t menos 16 es igual a 0. Factorizando por el método del aspa, descomponemos t por t y al menos 16 lo descomponemos como menos 8 multiplicado por más 2. De aquí obtenemos dos respuestas, que el tiempo es menos 2 segundos, lo cual no se acepta, el tiempo nunca es negativo. Y la otra respuesta es que el tiempo es igual a 8 segundos. Entonces, la clave sería la alternativa E. Problema número 6 del movimiento parabólico. Primero, se va a descomponer la velocidad inicial del lanzamiento, que es 60 metros entre segundo. En función al ángulo de 53 grados, se va a determinar cuál es la velocidad horizontal en el eje X y la velocidad vertical inicial en el eje Y. Hay que tener en cuenta que la velocidad horizontal es constante, no cambia. Entonces, hacemos un nuevo gráfico. En este gráfico, en el punto inicial de lanzamiento, se está descomponiendo el vector velocidad. En el eje Y, la velocidad inicial vertical es de 48 metros entre segundo y en el eje X, la velocidad horizontal es igual a 36 metros entre segundo, tomando en cuenta el triángulo rectángulo de 53 y 37 grados. Como la velocidad horizontal no cambia, se mantiene constante, cuando el proyectil suba, el ángulo de inclinación disminuye, en este caso a 45 grados. La velocidad horizontal sigue siendo 36 metros entre segundo y como en este triángulo se cumple que los catetos deben ser iguales, la velocidad vertical final sería 36 metros entre segundo. Asumiendo la aceleración de la gravedad 10 metros entre segundo al cuadrado, vamos a utilizar signo negativo para la aceleración de la gravedad en la fórmula escalar que se va a utilizar. Trabajamos solamente en el eje Y. La velocidad inicial vertical es de 48 metros entre segundo, según la gráfica. La velocidad vertical final sería igual a 36 metros entre segundo. Y vamos a hallar el tiempo en que el proyectil demora en ir desde el punto inicial hasta el punto final. Usamos la primera ley escalar. La velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la aceleración de la gravedad multiplicado por el tiempo. Reemplazamos datos, vamos a tener 36 es igual a 48 menos 10 multiplicado por el tiempo t. Operando, 10t va a ser igual a 12. El 10 baja a dividir al otro miembro de la ecuación y tenemos que el tiempo t es igual a 1,2 segundos. La clave sería la alternativa A. Problema número 3 de movimiento circular uniforme. Las manecillas giran en el mismo sentido. Nos dan las frecuencias de rotación de cada manecilla. La frecuencia de la manecilla 1 es de 30 revoluciones entre minuto o 30 vueltas por cada minuto. La frecuencia de la manecilla 2 es 25 revoluciones entre minuto o 25 vueltas por cada minuto. La manecilla 1 tendrá mayor desplazamiento angular, θ 1. La otra manecilla tendrá un desplazamiento angular, θ 2, que es menor. Nos piden hallar el tiempo t cuando estas manecillas forman un ángulo recto por primera vez. Eso es igual a pi medios.
Primero, en las frecuencias convertimos minutos a segundos, multiplicamos por el factor de conversión. Un minuto equivale a 60 segundos. Simplificamos minuto con minuto. Operando vamos a tener que la frecuencia F1 es igual a 1/2 de revolución en 3 segundos. Lo mismo hacemos con la otra frecuencia. Multiplicamos por el factor de conversión. Un minuto equivale a 60 segundos. De acá simplificamos minuto con minuto. Simplificando obtenemos que la frecuencia F2 es igual a 5/12 revoluciones en 3 segundos. De la gráfica restamos el mayor desplazamiento angular, que sería θ1 menos θ2, y se obtiene pi medios. Entonces pondríamos nuestra ecuación tal como aparece en la pantalla. Como el desplazamiento angular se puede reemplazar por velocidad angular por el tiempo, tenemos velocidad angular de la manecilla 1 por el tiempo t menos la velocidad angular de la manecilla 2 por el tiempo t igual a pi medios. Ahora escribimos la velocidad angular pero en función a la frecuencia. La velocidad angular es igual a 2pi multiplicado por la frecuencia. En la ecuación entonces nos quedaría 2pi por la frecuencia f1 por el tiempo t menos 2pi por la frecuencia f2 por el tiempo t es igual a pi medios. Como en toda la ecuación se repite pi, simplificamos. En ambos miembros de la ecuación eliminamos pi. Y ahora reemplazamos los valores de las frecuencias que le hemos calculado del principio. De esta manera hallamos el valor de t. En la ecuación tendríamos entonces 2 por 1/2, que es la frecuencia f1, multiplicado por el tiempo t, menos 2 por 5/12, que es la frecuencia de la manecilla 2 por el tiempo t. Todo esto es igual a 1/2. Ahora multiplicamos por un número que convierta a todos en enteros. Este sería 12, por ejemplo. Al multiplicar nos queda en la ecuación 12t menos 10t es igual a 6. 12t menos 10t, eso nos da 2t. Esto va a ser igual a 6. El 2 pasa a dividir al otro miembro de la ecuación y obtenemos que el tiempo t es igual a 3 segundos. Entonces la clave sería la alternativa C. Problema número 9 de dinámica lineal. Vamos a hallar la tensión en la cuerda. Asumiendo la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado, graficamos los pesos de estos cuerpos. 100 newton para el cuerpo de 10 kilogramos y 150 newton para el otro cuerpo de 15 kilogramos. El cuerpo de 15 kilogramos tiene mayor peso, por lo tanto va a jalar al otro cuerpo. Este cuerpo va a acelerar hacia abajo y el cuerpo de 100 kilogramos acelera pero hacia arriba. Usando la segunda ley de Newton para todo el sistema, vamos a hallar la aceleración de estos dos cuerpos. La sumatoria de fuerzas paralelas a favor de la aceleración menos la sumatoria de fuerzas paralelas en contra de la aceleración es igual a la masa total multiplicado por la aceleración del sistema. En la gráfica vemos que la fuerza paralela a favor de la aceleración es 150 newton, menos en contra de la aceleración tenemos 100 newton. Esto va a ser igual a 15 kilogramos más 10 kilogramos, que es la suma de las masas de ambos cuerpos, todo multiplicado por la aceleración. En el primer miembro vamos a tener solamente 50 newton y va a ser igual a 25 kilogramos multiplicado por la aceleración de los cuerpos. Como newton es una unidad de medida de la fuerza y newton es igual a kilogramos por metro entre segundo al cuadrado, vamos a eliminar kilogramo y nos va a quedar que la aceleración es igual a 2 metros entre segundo al cuadrado. Ahora usamos la segunda ley de Newton, pero para un solo cuerpo. Debemos graficar la tensión que nos están pidiendo en el problema.
Ampliamos la gráfica. Las fuerzas que provocan tensión en la cuerda son 150 newton y 100 newton, uno a cada extremo. Entonces, graficando las tensiones acá en la cuerda, estas tensiones son iguales, dado que solamente hay una sola cuerda. Ahora escogemos un solo cuerpo para hallar la respuesta. Puede ser el de 10 kilogramos o el de 15 kilogramos, depende de cada alumno. Escogemos el de 15 kilogramos y las únicas fuerzas que se van a tomar en cuenta son la tensión y 150 newton, tal como se ve en pantalla. Usando la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas paralelas a favor de la aceleración menos la sumatoria de fuerzas paralelas en contra de la aceleración va a ser igual a la masa de un cuerpo, en este caso solamente el cuerpo de 15 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Reemplazamos los datos. La fuerza paralela a favor de la aceleración sería 150 newton, menos la tensión, que sería una fuerza en contra de la aceleración. Esto va a ser igual a 15 kilogramos multiplicado por 2 metros entre segundo al cuadrado. Multiplicamos 15 por 2 y eso nos va a dar 30. Las unidades nos darían newton, 30 newton. Despejando, obtenemos que la tensión es igual a 120 newton. Entonces la clave sería la alternativa A. Problema número 12 de dinámica lineal. Graficamos los pesos de estos cuerpos considerando la aceleración de la gravedad como 10 metros entre segundo al cuadrado. Tenemos 20 newton, 30 newton y 50 newton, según los datos que nos dan sobre las masas. Eliminamos las fuerzas que no se van a utilizar. Como el piso es liso, el cuerpo de 5 kilogramos tiene mayor peso, va a jalar a todos los cuerpos y aceleran en las direcciones que se están mostrando en la pantalla. Ahora utilizamos la segunda ley de Newton para todo el sistema. Vamos a hallar el valor de la aceleración de estos cuerpos. La sumatoria de fuerzas paralelas a favor de la aceleración menos la sumatoria de fuerzas paralelas en contra de la aceleración es igual a la masa total del sistema multiplicado por la aceleración. Reemplazamos los datos. 50 newton es la única fuerza a favor de la aceleración, menos 20 newton, que es la fuerza en contra, va a ser igual a 2 kilogramos más 3 kilogramos más 5 kilogramos, que viene a ser la suma de las masas de estos tres cuerpos, todo multiplicado por la aceleración. En el primer miembro tenemos solamente 30 newton, y esto va a ser igual a 10 kilogramos multiplicado por la aceleración. Sabemos que newton es una unidad de medida de la fuerza, y newton es igual a kilogramos por metro entre segundo al cuadrado. Eliminamos kilogramo y obtenemos que la aceleración es igual a 3 metros entre segundo al cuadrado. Luego, utilizamos nuevamente la segunda ley de Newton, pero para un solo cuerpo. Ahora es cuando tenemos que graficar la tensión que nos están pidiendo. En este caso vamos a graficar las dos tensiones que existen acá en el gráfico, ya que hay dos cuerdas. El cuerpo cuyo peso es 20 newton provoca una tensión T, la graficamos como aparece en pantalla, y esa tensión es la que debemos hallar. Graficamos esta misma tensión en sentido contrario para el cuerpo de 3 kilogramos. El peso de 50 newton provoca una tensión en la otra cuerda, le ponemos tensión T1 y graficamos esta tensión nuevamente en sentido contrario. Ahora, solamente vamos a escoger el cuerpo de 2 kilogramos, ya que nos piden hallar el valor de esa tensión. Vamos a considerar solamente las fuerzas que actúan sobre él. Como en la pantalla figura, solamente va a actuar la tensión que está dirigida hacia arriba y su peso, que es 20 newton. Usando la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas paralelas a favor de la aceleración menos
La sumatoria de fuerzas paralelas en contra de la aceleración va a ser igual a la masa de este cuerpo multiplicado por la aceleración. La fuerza paralela a favor de la aceleración sería la tensión T menos 20 newton, que sería la fuerza en contra. Esto va a ser igual a 2 kilogramos multiplicado por 3 metros en 3 segundos al cuadrado. 2 por 3 nos va a dar 6 y multiplicando las unidades nos da newton. 6 newton sumado con 20 newton nos da 26 newton. Entonces este sería el valor de la tensión. La clave sería la alternativa C. Problema número 14 de dinámica circular. Vamos a hallar la tensión en la cuerda cuya longitud es 2 metros, sabiendo que el cuerpo cuya masa es 6 kilogramos gira en un plano vertical con una velocidad tangencial que es igual a 5 metros en 3 segundos. Hacemos la gráfica. En la posición mostrada graficamos el peso del cuerpo, que es 60 newton, tomando en cuenta el ángulo de 53 grados. En la parte superior y en la parte inferior se repite 53 grados por ser ángulos correspondientes. Aquí se cumple el triángulo rectángulo 5K, 4K y 3K. Este triángulo pitagórico es conocido. Eso nos permite hallar la componente en el eje radial, que vendría a ser 36 newton, y la otra componente no nos va a interesar, no lo vamos a tomar en cuenta. Hay que recordar que en dinámica circular solamente se toma en cuenta las fuerzas radiales. Graficamos ahora la tensión en la cuerda. El peso provoca tensión en la cuerda. La graficamos en dirección al centro de la circunferencia y aquí vemos las dos fuerzas radiales que vamos a usar para resolver este problema. Teniendo en cuenta que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial elevado al cuadrado dividido entre el radio, aplicamos la segunda ley de Newton para el movimiento curvilíneo. La sumatoria de fuerzas radiales que van al centro de la circunferencia menos la sumatoria de fuerzas radiales que salen del centro es igual a la masa del cuerpo multiplicado por su aceleración centrípeta. Esta ecuación la podemos escribir de otra manera. La sumatoria de fuerzas radiales que van al centro de la circunferencia menos la sumatoria de fuerzas radiales que salen del centro de la circunferencia es igual a la masa del cuerpo multiplicado por la velocidad tangencial elevado al cuadrado dividido entre el radio. Reemplazamos los datos. Vemos que la única fuerza radial que se dirige al centro de la circunferencia es la tensión T. Le restamos la fuerza radial que sale del centro, que sería 36 newton, y eso va a ser igual a 6, que es la masa del cuerpo, multiplicado por 5, que es la velocidad tangencial elevado al cuadrado dividido entre 2. 6 entre 2 en el segundo miembro nos va a quedar 3 multiplicado por 25. Resolviendo la ecuación vamos a tener T menos 36 en el primer miembro y en el segundo miembro 3 por 25, eso da 75. Despejando, hallamos que la tensión es igual a 111 newton. La clave sería la alternativa B.